¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Antes de iniciar nuestra clase, me gustaría que oráramos, así que te invito a que cierres tus ojos e inclines tu rostro y juntos podamos orar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Gracias, Dios, porque pues tú nos cuidas, nos proteges, suples nuestras necesidades. Gracias, no tenemos palabras como agradecerte tanta bondad. Rogamos, Señor, por la gente que está enferma, que aún sigue enfermando, que tú seas quien esté al control de todo, que pues dé sabiduría a los médicos, que suplas también para las necesidades, para que ellos puedan suplir todo lo que necesitan. Y también te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los niños, también de los papás que toman la responsabilidad de ver la clase junto con sus hijos. Gracias, Dios, bendice a cada familia y todo esto te lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La clase de hoy la vas a poder encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Ya hemos visto cómo Jesús se la pasaba pues compartiendo del amor de Dios, hacía milagros, sanaba gente, y nuestra historia de hoy nos dice que Jesús venía de hacer muchos milagros. Venía entrando a Capernaum. Ahí en Capernaum vivía un centurión. Un centurión era el jefe de unos soldados, pero este centurión nos dice la Biblia que era un buen líder porque todos lo querían mucho. Él tenía a su cargo a 100 soldados. Y cuando este centurión escuchó que Jesús venía hacia Capernaum, envió a 2 ancianos de judíos. ¿Y sabes por qué los envió? Porque él tenía un siervo al que amaba mucho, pero este siervo estaba muy enfermo, tan enfermo que estaba a punto de morir. Y el centurión estaba triste porque él quería mucho a su siervo. Así que envió a estos ancianos a donde estaba Jesús y les dijo que por favor le pidieran a Jesús que sanara a su siervo. Estos 2 ancianos aceptaron con gusto ir a ver a Jesús, y cuando llegaron ante Jesús le dijeron que el centurión los había mandado. Y en el versículo 4 nos dice así: de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues él ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Recordemos que la sinagoga era un lugar que los judíos ocupaban para reunirse ahí, y ahí oraban y estudiaban acerca de la palabra de Dios. Cuando Jesús escuchó esto, aceptó ir con ellos y fueron caminando hacia la entrada de Capernaum. Y cuando se dirigían a la casa de este centurión, el centurión envió a 2 amigos de él a ver a Jesús. Y en el versículo 6 nos dice que antes de que llegaran a su casa, el oficial mandó a sus amigos a decirle: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Es más, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¡Qué gran fe de este centurión! También les dijo: lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Es decir, él estaba acostumbrado a recibir órdenes, pero también estaba acostumbrado a dar las órdenes, porque más adelante les dice: solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. El centurión le estaba diciendo a Jesús que así como él tenía autoridad ante sus soldados, Jesús tenía la autoridad y el poder de decir lo que él quisiera y al instante las cosas se harían. ¡Qué gran fe de este hombre!
Cuando Jesús escuchó todo esto, quedó asombrado. Y en el capítulo 9 nos dice que se dirigió a la multitud que lo seguía y les dijo: en verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y cuando los amigos del centurión regresaron a la casa, encontraron que el siervo ya no estaba enfermo. Es más, ya hasta se había levantado de la cama. En esta lección, nosotros, podemos aprender y nos deja una gran enseñanza. El centurión sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su siervo a distancia, pero también mostró su humildad al sentirse inmerecedor de recibirlo en su casa. Se sentía pecador y no merecía nada de él. Eso es lo que el centurión sentía. Pero Jesús lo exaltó ante toda la multitud cuando dijo que en todo Israel no había encontrado a una sola persona con esa fe. Y esto nos hace pensar en nosotros. A veces sentimos que no somos merecedores de que Dios nos ame tanto o del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero no mostramos esa humildad como la del centurión. Pero también la Biblia nos dice que si somos humildes, Dios nos va a exaltar. Y te invito a que busques Primera de Pedro 5:6. Y dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Este versículo nos hace pensar en el centurión, que él fue humilde ante el gran poder de Dios. Y Jesús lo levantó con honor. Qué gran enseñanza de este centurión. Vamos a orar y que Dios sea el que esté obrando en nuestra vida. Dios, te damos gracias porque tu palabra dice que debemos ser humildes. A veces nos cuesta mucho trabajo porque no nos gusta ser menos que nadie, pero tu palabra dice que si nosotros nos humillamos, tú a su debido tiempo nos enaltecerás. Gracias, Dios, por tu palabra y rogamos que estemos meditando en ella siempre. En el nombre de Jesús, amén. Adiós, chicos.